Sean todos muy bienvenidos a este penúltimo capítulo de nuestra semana de reflexión espiritual, Un Dios para amar. La verdad, no nos dimos cuenta cómo pasó esta semana y ha sido realmente de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Hoy nuestro tema será Un Dios humano y esperamos que el Señor pueda tocar nuestras vidas a través de su palabra. Les invitamos a participar de esta jornada. Hay una misión que el Señor nos ordenó, llevar su gran amor a todo pecador. Vamos a anunciar y las nuevas entregar, decir a todo el mundo que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es ahora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Muchos se entregaron para hacer su voluntad, dejando atrás el mundo, encontraron la verdad. Es nuestra misión, esta obra terminar, contando en todas partes que Jesús regresará. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Este es el momento, hoy debemos proclamar. La ciudad esclava necesita la salvación. Debemos ir a hacerlo ahora, debemos ir y el Evangelio anunciar. Es el momento y es la hora, debemos ir y conquistar nuevas vidas para Dios. Debemos ir y conquistar nuevas vidas para Y estamos nuevamente en un espacio de oración, como cada noche. Y hoy nos acompaña Dubraska. Bienvenida, Dubraska. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y como cada noche también ha habido alguien representando algún área de la institución. Dubraska, ¿en qué parte tú te desempeñas? Yo me desempeño en el área de recaudación y cobranzas. ¿Y en qué consiste la labor que tú realizas? En recaudación, a grosso modo, hacemos presupuestos operatorios, hacemos las admisiones de los pacientes, atendemos a los médicos, resolvemos algunas dudas de los pacientes con respecto a las cirugías y ayudamos a la programación de los procedimientos quirúrgicos. Muy bien, entonces es una cara muy importante en la clínica, la labor que ustedes realizan. Y cuéntanos, Dubraska,
qué es lo que más te gusta o lo que más tú destacarías de la labor que realizas en la clínica? ¿Lo que más me gusta de la labor que hago o lo que más me gusta de estar en la clínica? De la labor que tú realizas. Lo que más me gusta de la labor que hago es que puedo primero desarrollarme profesionalmente, aplicar mis conocimientos a lo que hago, y segundo de esto es que a veces uno como que se familiariza con los pacientes y a través de esta familiarización uno puede mostrarle a ellos lo que Jesús puede hacer, no los médicos, pero lo que Jesús sí puede hacer por ellos en sus vidas. Creo que eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, Dubravka, vamos a orar de forma especial, como cada tarde lo hemos estado haciendo, y vamos a orar por nuestra institución y especialmente por quienes trabajan en tu área. ¿Te parece? Ok. Dirígenos tú en la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, querido Dios, por tu amor, misericordia y por tu perdón. De manera muy especial en este momento estamos orando por el área de recaudación. Te pedimos por el supervisor, quien es el señor Jorge Slimin, también por mi compañera Natacha y también por mi Señor, para que tú nos puedas guiar en este departamento y cada una de las cosas que hagamos estén dirigidas por ti. Que podamos ser amables con los pacientes que vienen cada día, que podamos, oh Señor, brindar la ayuda necesaria para las personas que vienen buscando una cirugía. También que podamos resolver las cosas y que podamos entregar todo a tiempo. Quédate en este departamento que se llama recaudación y no solamente con nosotros, Señor, sino también con los demás departamentos de la Clínica Adventista de la ciudad de Los Ángeles. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos y gracias porque le regalas a nuestra clínica 41 años. Todo esto lo pedimos no porque hayan méritos en nosotros, sino por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora los dejamos con una ofrenda musical que eleva nuestro espíritu. Y luego de eso, el quinto tema, un Dios humano. Cuando abro mis ojos y brilla la luz, eres bueno, Dios. En la brisa, en la lluvia, en la puesta de sol, eres bueno, Dios. Con cada respiración, doy gracias de nuevo, Señor. Cuando cierro mis ojos en cada oración estás tú. Si en la vida hay temor, hay tristeza, hay dolor, tú eres bueno, Dios. Cuando alguien me brinda su amor, puedo ver que eres bueno, Dios. Con cada respiración doy gracias de nuevo, Señor, al saber que me amas por siempre, eres bueno, Dios. ¿Cómo te agradezco? ¿Qué puedo traer? ¿Qué puede un hombre poner a los pies del grande? Yo vengo a traerte un canto de amor, porque has sostenido mi vida en tus manos, Señor. Cuando el frío y la noche abrazan mi ser, tú eres bueno, Dios. Y en la crisis que agobia mi vida y mi paz, eres bueno, Dios. Con cada respiración doy gracias de nuevo, Señor. Y si el mar no pudiera cruzar, ahí está. ¿Cómo te agradezco? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede un hombre poner a los pies del
tus manos, Señor. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos llegando al final de nuestra semana de reflexión, hoy día viernes, para seguir conociendo a este Dios a quien amar. Si hacemos un poquito de memoria, el día lunes hablamos del Dios de Elías, la viuda de Sarepta. El día martes hablamos del Dios de Naamán, de la sierva, de la esposa de Naamán. El día miércoles hablamos del Dios del rey Asafat frente a su desafío, a su amenaza. Y anoche estuvimos hablando del Dios poderoso que pudo compartir Pedro y Juan a un mendigo en la puerta de un templo. Ustedes recordarán cada noche haciendo hincapié en el poder y la intervención de Dios en la vida de sus hijos, de las personas, de los grupos de personas, como un Dios dispuesto a hacer cosas fuera de toda lógica humana con el fin de proteger, conducir, acompañar, guiar, advertir a sus hijos para que les vaya bien. Tengo una deuda con ustedes. Les comenté que conocí un representante de un laboratorio médico que tenía una costumbre. ¿Recuerdan que dije que al final lo iba a contar después? Bueno, ahora les voy a contar el final. Este representante de laboratorios Abbott lo dejé de ver por mucho tiempo. Él tenía la costumbre de pararse en la puerta del templo al cual yo asistía y, como les contaba, iba a calificar sermones, iba a hacer una crítica en el buen sentido de la palabra a los oradores, cuánto tiempo demoraban, cómo exponían la palabra de Dios. En fin, era un hombre crítico del mensajero más que del mensaje. Pasaron años hasta que yo lo volví a ver. Lo interesante es que cuando lo vi, cuando la secretaria me dijo que me buscaba Luis Martínez, así se llama él, yo inmediatamente recordé Luis Martínez, mi tocayo, el representante del laboratorio Abbott. Lo hizo pasar a mi oficina y cuando llegó a mi oficina me dice: hola, ¿cómo está, hermano Garrido? Hermano Garrido. Cuando me dijo así, inmediatamente ustedes se imaginarán qué pensé yo. Hermano Garrido, ahora no es un espectador, ahora es un hermano de iglesia. Al igual que el mendigo que escuchamos anoche, este visitador, este representante del laboratorio, después de tanto escuchar sermones, llegó un momento en que ya no se detuvo en la puerta del templo, sino que entró al templo. Participó con la membresía de la iglesia, compartió las bendiciones de Dios y ahora es un hermano de iglesia. Conversamos largo rato, me comentó de sus experiencias, su familia, y cómo después había decidido él dar el paso del bautismo. Bueno, ese Dios de Elías, ese Dios de Naamán, ese Dios de el rey Asafat, ese Dios de Juan y Pedro, es el Dios de nosotros hoy día. Pero ¿saben? Me surgió una pregunta, siendo que estoy hablando para personas que quizás no tienen mucha familiaridad con la iglesia, con la religión, con la Biblia. Algunos dirán, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? Y fui a mirar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontré en el libro de Éxodo, encontré en los primeros capítulos del libro de Éxodo, que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se encontró con esa situación. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés entendió perfectamente bien quién lo llamaba. Pero cuando él le dijo al pueblo de Israel
le dijo a Dios, cuando me pregunten los israelitas, ¿quién te llamó? ¿Quién te mandó a liderarlos? ¿Qué contesto yo? Y el Señor le dijo a Moisés, dile, yo soy el que soy. Una respuesta un poco difícil de entender, ¿verdad? Yo soy el que soy. Más tarde, este mismo Moisés, cuando ya asumió el liderazgo del pueblo, cuando comenzó a participar de la experiencia del pueblo de Israel y la esclavitud a la cual ellos estaban sometidos por los egipcios, en un momento se enfrentó al faraón para interceder por los israelitas y pedirle permiso para sacarlos de allí, a participar de un culto de adoración a su Dios. Y faraón sabe lo que le dijo. En el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 2, algo parecido. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Te pregunto, ¿tú conoces a Jehová? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo es Dios? En estas 2 noches que nos quedan, en estas 2 reflexiones que nos quedan, fundamentalmente en esta, yo quiero compartir contigo un pensamiento acerca de cómo es Dios. Porque, a fin de cuentas, el concepto que tú tengas de Dios o que yo tenga de Dios es lo que va a marcar la forma de administrar tu vida, la forma de vivir, la forma de relacionarte con las personas, la forma de dirigir tu familia, la forma de educar a tus hijos, la forma de relacionarte con tus compañeros de trabajo, la forma de relacionarte con tus amigos, con la sociedad, la forma como administras tus recursos, cómo administras tu tiempo, cómo administras tus dones, cómo administras tu cuerpo, la forma como tú vives la vida y cómo finalmente enfrentas la muerte. No enfrenta la muerte de la misma manera una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? No es fácil, ¿verdad? Para mí tampoco es fácil. Sin embargo, voy a acudir a dos textos de la Biblia que en cierta medida te responden a esta pregunta. Uno de ellos está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 18. San Juan, capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo no he visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, sin verlo, percibimos su preocupación, lo que hemos comentado los días anteriores, ¿no es cierto? Su relación con el ser humano. Nosotros percibimos a Dios en nuestra vida y para percibirlo se necesita un instrumento que se llama fe. A Dios nadie lo vio jamás. Yo te hago una pregunta en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. ¿Tú has visto el COVID? ¿Has visto el virus? ¿Y por qué estás con mascarilla? ¿Por qué dejaste de abrazar a tu esposa y a tus hijos y a tus amigos? ¿Por qué te mantienes a distancia de las demás personas cuando vas a participar de una actividad en grupo? ¿Por qué te lavas las manos con agua y jabón con mucho más frecuencia que lo hacías antes? ¿Por qué hoy usas alcohol gel? ¿Por qué estamos respetando las nuevas leyes que se han decretado con el fin de vivir una vida libre de riesgo? No he visto el virus. Sin embargo, ese germen invisible transformó el mundo, transformó la vida, transformó la conducta de las personas. Algunos lo han visto, seguramente los investigadores, con la tecnología, ¿no es cierto?, el microscopio electrónico y con el laboratorio, etc. Han estudiado y están estudiando y seguirán estudiando al virus.
pero este virus que ni tú ni yo hemos visto nos cambió la vida. Bueno, de la misma manera ocurre con Dios. No lo vemos, pero lo percibimos a través de la fe. Entonces yo quiero decirte lo siguiente. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que se llama Jesús, del que nadie discute su existencia, el unigénito de Dios, Jesucristo, Él vino a reflejar a Dios. Es más, cuando uno de los discípulos de Jesús, Felipe, ¿no es cierto?, en el capítulo 14 de San Juan justamente, dice aquí, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. San Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué contestó Jesús? Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay una ley en la ciencia, en la biología, ¿no es cierto?, la genética, que dice que los rasgos de los padres, los hijos los heredan. No todos, pero gran parte de ellos. Los hijos, tú ves a un niño muchas veces sin conocer más detalle y dice, yo sé que en el papá de este niño, sin conocer el apellido. Lo miras y ves el pelo, la cara, la sonrisa, la forma de caminar, los gestos, algunas facciones, y te vas a dar cuenta que ese niño, ese joven, vas a reconocer quién es su papá. Bueno, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí quiero detenerme porque con esto que voy a comentar en esta última parte de esta reflexión, queda la introducción hecha para el día de mañana sábado. En esta última parte de la reflexión voy a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es Jehová. Este es Dios. Este es el Dios a quien necesitamos amar, a quien debemos amar. Aquí hay dos grupos de protagonistas, los publicanos y pecadores y los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas y los fariseos eran personas religiosas, eran una secta judía muy preocupada del cumplimiento de las normas y de las leyes que Dios había transmitido al pueblo de Israel, cuidadoso del cumplimiento de las normas, muy rígidos en su conducta y en su actitud frente al resto de la sociedad. Ellos creían estar mostrando a Dios. Los publicanos y los pecadores eran personas de muy mala reputación. Un publicano era una persona contratada por los romanos para cobrar los impuestos a los judíos. En ese tiempo los judíos tenían dos clases de impuestos que pagar a los romanos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos eran el derecho a pagar por estar sometidos al imperio romano, y los indirectos eran lo que hoy día llamaríamos los impuestos aduaneros y los peajes. Estos impuestos eran cobrados por personas que se llamaban procuradores o publicanos. Los procuradores contrataban, licitaban este trabajo a personas romanas en su mayoría, con algunas excepciones, como el caso de Zaqueo, que fue un publicano judío, y que tenían la función de cobrar impuestos a sus compatriotas para llevarlos al emperador romano. Esta gente era muy mal vista por los judíos. Eran personas muy desprovistas de todo respeto. Eran personas para quienes los judíos los tenían postergados y no les daban ninguna opción, siquiera de entrar a un templo.
porque eran publicanos. Un publicano era una persona que para poder ganar tenía que cobrar más de lo que su procurador le pedía, porque el procurador había que llevarle una cantidad de dinero, pero el publicano tenía que vivir de algo. Entonces para eso extorsionaba, robaba, les exigía más a los judíos. Por lo tanto no los podían ver. Se dice que los judíos llegaban a dar hasta el 30% de sus ingresos al Imperio Romano en calidad de impuestos. De manera que un judío, un publicano, era una persona que no tenía ningún acceso a participar de las bendiciones espirituales de este Dios a quienes los fariseos representaban. Los pecadores eran las personas que transgredían las leyes civiles, eran las personas que no sabían leer porque solamente no tenían la opción de conocer la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estas personas no conocían nada de la ley y eso los marginaba inmediatamente y automáticamente del acceso a la religión, a participar de las bendiciones que Dios proveía a esta nación judía. Los judíos creían en la salvación colectiva, no creían mucho en la salvación personal, creían en la salvación por el hecho de ser judíos, porque ese pueblo había sido el pueblo privilegiado que recibió la ley, el mensaje y la esperanza en Dios. Toda persona que estaba fuera de esto, los gentiles que no eran judíos por etnia, eran todos marginados. Pero miren interesante lo que dice aquí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? No. Quienes se acercaban a este Dios, al representante de Dios, al Hijo de Dios, al Dios encarnado, eran los publicanos y los pecadores. ¿Qué te muestra esto? Que a lo mejor tú y yo podíamos estar hoy día teniendo un concepto equivocado del Dios, de ese Jehová del Antiguo Testamento, un Dios justiciero, un Dios estricto, un Dios rígido, un Dios que está mirando el error, la caída, el pecado. No. Ese Dios al que yo amo, ese Dios del que estamos hablando esta semana, es Jesús. Es el Hijo de Dios, quien vino a rescatar lo que se había perdido. Ese Dios debe haber tenido tal carácter y tiene tal carácter que atrae al pecador, que invita al pecador, entre los cuales estás tú y estoy yo. Y en esta noche yo te quiero invitar a orar para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos aceptar su invitación, que mañana la vamos a estudiar a través de algunos otros relatos que están en este mismo capítulo del Evangelio de San Lucas. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque poco a poco, a lo largo de esta semana, estamos descubriendo quién eres, cómo actúas, cuál es tu carácter. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a ti. Gracias porque tú no miras nuestra condición. Gracias porque tú abres tus brazos para recibirnos tal cual somos. Gracias porque tu simpatía y tu empatía nos permite acercarnos sin ningún prejuicio a ti para ser considerados tus amigos, tus siervos, tus hijos. Guárdanos, Señor, en esta noche al descansar y permite que mañana podamos concluir esta serie conociendo un poco más de ti y de lo que anhelas para nosotros. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por habernos hablado en esta hora a través de su siervo, el Dr. Garrido. Mañana nos volveremos a encontrar en nuestro último capítulo. La hora será las 16 horas de mañana, sábado 15 de agosto, para poder dar fin a nuestra semana de reflexión espiritual y celebrar también, a través de un culto de gratitud, estos 41 años de vida como institución. Te invitamos, comparte el enlace y nos encontramos mañana. Que el Señor te bendiga.